Les hablo desde Salamanca y les doy la bienvenida al aula abierta organizada por Juristas contra el Ruido con motivo del Día de Concienciación, del Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Ya es el tercer año que organizamos este aula abierta con la finalidad de promover la concienciación sobre la contaminación acústica y plantear soluciones. El aula se desarrollará de este modo. Primero, doña Yomara García Viera, presidenta de la Asociación Juristas contra el Ruido, dará una ponencia en torno a media hora sobre la defensa jurídica contra el ruido. Yomara, cuando quieras. Vale. Bueno, bienvenidos al aula abierta 2023. Voy a proceder a compartir pantalla para empezar la ponencia. Bueno, vamos a tratar la defensa frente al ruido y la contaminación acústica en el marco de la campaña contra el ruido 2023. Voy a intentar explicarles, intentar tocar un poco todos los palos, porque la verdad es que tenemos un público bastante variado y hemos tenido que adaptar un poquito la ponencia para que cada uno pueda aprovechar algo de la misma. Es una sensación agradable producida en el sentido del oído. Y realmente escuchamos música, queremos en ese momento escucharlo, para nosotros será un sonido agradable. Pero si en ese momento no queremos escuchar la música, eso será ruido. El ruido es un sonido no deseado o nocivo que causa molestia o es desagradable. El decibelio es la unidad de medida del sonido. Tenemos que tener en cuenta que es una unidad logarítmica. Por lo tanto, esto significa que superar en 3 decibelios un límite no es una cuestión menor, porque 3 decibelios es muchísimo. Implica duplicar la presión sonora. Así, por ejemplo, en este ejemplo, si tenemos una calle con 2 vías de vehículos y retiramos una de las vías, reduciríamos simplemente 3 decibelios. Por lo tanto, en aquellos procedimientos judiciales, cuando tengamos informes periciales en los que nos digan que se han superado 3 decibelios, tenemos que hacer entender a las partes que 3 decibelios es muchísimo, porque el receptor está recibiendo el doble de presión sonora. Este tema del ruido no es un tema actual, es decir, no es de ahora, de nuestra sociedad actual, aunque es verdad que tuvo un mayor auge con la revolución industrial. Ya se trataba en París, con Honoré de Balzac, que describía el bullicio de las calles de París. A la mujer del perfumista le velaban las voces de los hortelanos que prolongaban por la calle Saint-Honoré, las heteros de los coches. Por lo tanto, ya en esa época se quejaban del ruido. César prohibió el tránsito de carruajes a ciertas horas por las calzadas integradas. En la antigua Grecia se prohibieron los gallineros en la ciudad. Aristóteles entendía la vida contemplativa como ideal de felicidad. Y también Plinio el Viejo, en su Historia Natural, hablaba de la sordera que padecían los habitantes cercanos a las cataratas del Nilo. Entrando ya en las fuentes del ruido, vienen recogidas en el artículo 12 de la Ley del Ruido 37/2003, y como todos sabemos, pues, bueno, vehículos, ferrocarril, aviación, industria, el ocio ruidoso, la construcción y obras públicas, servicios, actividades domésticas, ruidos vecinales, las terrazas y veladores. Ya lo anunciábamos en Juristas contra el Ruido, donde están muchísimos artículos de nuestros juristas, entre ellos varios de las terrazas. Ha habido una proliferación enorme de terrazas y veladores y son una fuente de ruido bastante molesta. En el artículo 3, como digo, hay una relación de emisores acústicos, pero también se hace referencia al comportamiento que genere contaminación acústica. Por lo tanto, el ruido procedente de la aglomeración de personas es fuente de ruido, y así lo han reconocido algunas sentencias al respecto, en las que únicamente se medía, por ejemplo, se me ocurre la sentencia del Oktoberfest, digamos aquí en Gran Canaria, y que reconocía que aún sin música, el ruido de la aglomeración de personas era fuente de ruido y contaminación acústica. Los titulares de emisores acústicos están obligados a respetar los correspondientes valores límites. ¿Qué es la contaminación acústica? Viene definida en el artículo 3D de la Ley 37 del 2003 del ruido. A diferencia del ruido, que digamos puede ser algo menor o puntual,
es la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, y que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. En esta imagen que nos ha seguido César Asensio, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, tenemos claramente visualmente la diferencia entre una agresión sonora, que es la punta del iceberg, y lo que sería la contaminación acústica, algo más extensivo. No significa que el ruido no sea malo, porque un ruido todos los días en una vivienda, por supuesto que es contaminación acústica. Pero también se entiende la contaminación acústica como algo más general que afecta al medio ambiente. Los efectos del ruido y la contaminación acústica son múltiples en la salud, es un tema de salud pública. Hemos hecho este cartel para la campaña 2023 contra el ruido y como ven, se producen miles de efectos en la salud, nerviosismo, acúfenos, trastornos cardíacos, pérdida de equilibrio, vértigo, reacciones digestivas, insomnio, abstención escolar, problemas en el embarazo, problemas de crecimiento en el feto, insomnio, problemas auditivos. Respecto del ruido, de la exposición continuada al ruido de los aviones, se ha demostrado que es un factor de riesgo de hipertensión. Cuando ha habido una exposición de 10 decibelios de ruido adicional, entre las 23 y 7 de la mañana, crecía casi un 70% el riesgo de padecer hipertensión. Igualmente, es una causa de muerte prematura, acorta la vida, afecta el rendimiento académico. Según el último informe de la EMA, en Europa, el ruido ambiental es una de las causas que provocan 48.000 nuevos casos de cardiopatía isquémica, 12.000 muertes prematuras, 22 millones de personas sufren molestias crónicas importantes y 6,5 millones de personas padecen alteraciones del sueño graves y crónicas. Se sabe que más de 1.000 millones de personas de edades comprendidas entre los 12 y 35 años corren el riesgo de perder la audición según la Organización Mundial de la Salud. Y también afecta a los inmuebles, porque baja el precio de la vivienda. Hay estudios que hablan de hasta un 50% de pérdida del valor del suelo, y hay una menor explotación del suelo. Ello además añadido a los costes sanitarios. Entrando en los niveles de ruido, para que tengan una idea, aquellos que se acercan por primera vez a esta materia, podemos hablar de 0 a 130 decibelios. 0 no existe, salvo en una cámara anecoica. Pero para que tengan una referencia, podríamos hablar que en una biblioteca estaríamos rondando los 30 decibelios. Una conversación normalita podría hablarse de 60 decibelios, el máximo tolerable son 70, y desde luego 90 decibelios, el equivalente a una sirena o el lugar del dolor, es ya un disparate. Nosotros hemos medido recientemente niveles de 90 decibelios provocados por conciertos y tales en el interior de las viviendas. Imagínense qué disparate y qué afectación a la salud de las personas. Si fuésemos capaces de medir el ruido, pues es posible de verlo. ¿Cómo lo podemos ver? Pues a través de los mapas de ruido. Son fotografías de los niveles de ruido, se presentan de forma visual, obtenemos con ellos gran cantidad de información para poder tomar decisiones. Dan información real y presente. Los mapas de ruido deben revisarse cada 5 años desde su fecha de aprobación. En el sistema de información sobre contaminación acústica, que ven ahí en SICA Web, ven todos los mapas de ruido. El problema es que el mapa de ruido sin plan de acción es un simple mapa de color. Es una fotografía en un instante determinado de nuestra ciudad y de los niveles que existen, pero si no actuamos sobre esos problemas no sirven para nada. Este es un ejemplo de mapas de ruido. Tradicionalmente los mapas de ruido se suelen hacer sobre aglomeraciones, infraestructuras aeroportuarias, infraestructuras ferroviarias y también tráfico. Pero la legislación permite que también se incluyan el ocio dentro del mapa de ruido, y ya se están empezando a hacer varios mapas de ruido teniendo en cuenta el ruido del ocio. Como decía, los planes de acción son planes encaminados a afrontar esas cuestiones relativas al ruido y sus efectos, y deben también precisar actuaciones que se realicen durante un periodo de 5 años. Deben recogidas en el artículo 22 a 24 de la ley del ruido.
Actualmente, en muchísimos municipios ni están al día, ni cumplen los plazos de los mapas de ruido, y ya lo de los planes de acción es para, vamos, es un deseo inalcanzable para algunos municipios. Entrando en la normativa comunitaria, tenemos que ver que desde el año 2000 el libro verde de la Comisión Europea hablaba de objetivos en cuanto a la política futura de lucha contra el ruido. No debía aumentar el porcentaje de población expuesta a niveles medidos entre 55 y 65 decibelios. En zonas tranquilas no se podían superar los 55 decibelios y realmente esto no se cumple en nuestras ciudades. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha rebajado el límite, o el objetivo, perdón, en horario nocturno de 55 decibelios en zona residencial asentada a 45 decibelios. Es decir, durante la noche en exterior no se pueden superar 45 decibelios según la Organización Mundial de la Salud, y durante el día en exterior no se pueden superar los 53 decibelios. La normativa comunitaria, bueno, surge la Directiva 2002 de 49 del Parlamento Europeo, y a raíz de esa directiva es cuando surge la Ley Estatal del Ruido del año 2023. Es importante recalcar a las personas que nos están viendo que se pueden solicitar peticiones al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones. Ya hay varias que están presentadas, es un organismo que también en materia de ruido tiene competencias y por lo tanto puede intervenir y tirarle de las orejas a España. También encontramos la directiva del año 2015 que establece los métodos comunes de evaluación del ruido, el método NOSO, pero es para el ruido del tráfico vial, ferroviario e industrial. Ya modificado el anexo 2 del Real Decreto 15.3. Entramos en los derechos fundamentales. ¿Qué invocamos los juristas en nuestros procedimientos continuamente, y cuando nos escuchan también hablar en los medios, lo reiteramos continuamente porque es una idea que hay que dejar bien clara? Existen unos derechos que son preferentes, jerárquicamente superiores a otro tipo de derechos. Ya en el preámbulo de la Constitución se hablaba de la necesidad de promover la calidad de vida. En el artículo 10.1 se hablaba de la dignidad de la persona, del libre desarrollo de la personalidad, de la paz social, el 15, el derecho a la vida, y sobre todo el 18.1, el derecho a la intimidad personal y familiar, y el 18.2, el derecho a la integridad del domicilio. El artículo 43, derecho constitucional, habla del derecho a la protección de la salud. En el 45.1 se habla del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. El 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Y el 103.1, que es uno de los que invocamos continuamente también en nuestros procedimientos, indica que ante el riesgo de gravedad y el posible daño sobre la salud, las actuaciones municipales deben llevarse a cabo con la mayor celeridad y principio de eficacia. Esto es fundamental. Los ayuntamientos tienen que entender que hay que actuar con celeridad y eficacia. Los derechos fundamentales versus goce y libertad de empresa. Siempre escuchamos decir que hay que conciliar el ocio con el descanso. Este es un debate erróneo. No son derechos equiparables. Como hemos dicho antes, existe un principio de jerarquía normativa. Estamos en presencia de derechos fundamentales y la jurisprudencia viene indicando que la Constitución no consagra derechos históricos ilusorios, sino reales y efectivos. Que además hay que asegurar su protección frente a injerencias tradicionales, e incluso frente a riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. Estos derechos fundamentales, como digo, son jerárquicamente superiores a los que establece el artículo 38, la libertad de empresa, o cuando se habla del ocio en el artículo 43.3 de la Constitución, que indica que los poderes públicos facilitarán la adecuada utilización del ocio. Por lo tanto, en una pirámide, los derechos fundamentales que he indicado anteriormente están en la cúspide. Y estos otros derechos del artículo 38 y 43.3 están en la base. Entrando en la legislación, podemos hablar de distintas normativas. La normativa existe, es mejorable, pero desde luego tenemos muchas normas para luchar contra este problema. La Ley del Ruido Estatal 37/2003, el Real Decreto 15.13 del 2005, el Real Decreto 1367, que es el que manejamos sobre todo para los procesos de medición, el 1371, el Código Técnico de la Edificación. En el Código Civil tenemos otros preceptos importantes, el artículo 7, 590, el 1902, la responsabilidad contractual, 1908, 1404,
En la Ley de Arrendamientos Urbanos también recoge el artículo 27.2 la posibilidad de resolver también contratos, establecer esta cuestión del ruido. El artículo, la Ley 3899 de ordenación de la edificación, que establece la responsabilidad de los agentes intervinientes en el proceso constructivo, y también se puede exigir responsabilidad a los mismos si no se ha llevado de forma adecuada la edificación. Y en la Ley de Propiedad Horizontal, que recoge en el artículo 7.2 la posibilidad de cesación de actividades molestas, tanto contra el titular, el propietario del inmueble, como contra el ocupante. Igualmente existe legislación autonómica, las comunidades autónomas y las ordenanzas municipales. Hablando del ruido del ocio, suele estar ligado a la cultura y a la tradición. Es un problema difícil de resolver porque no existe voluntad política y medios. Suelen tardar años, hay muchos intereses en presencia, hay muchas presiones, normalmente se actúa a golpe de resolución judicial. Suelen causar graves perjuicios y daños a la salud de las personas afectadas. Es difícil adoptar medidas correctoras de modo eficaz en actividades al aire libre y en el centro de la ciudad. Dan lugar a que se produzcan numerosos efectos aditivos y acumulativos, como botellones, acumulación de basuras y orines, vomitonas, borracheras, malos olores, los ruidos posteriores de recogida y limpieza, coches discoteca, ruidos de motos y coches buscando ubicación. Ya hay sentencias que relacionan un mayor incremento del ruido del tráfico con aquellas zonas en las que existe ocio. También se produce la depreciación de las viviendas de la zona, y me gustaría no irme hoy de aquí sin explicar la teoría de la preocupación o preexistencia. Normalmente siempre escuchamos ese debate de yo estaba antes de la actividad, yo estaba antes que la vivienda, ha llegado después. ¿Puedo reclamar? Bueno, pues sí. La preexistencia de la actividad no impide que deban adoptarse medidas para evitar la contaminación y perturbación en los derechos de los afectados. Es absolutamente irrelevante si está antes la vivienda o está antes la actividad. Si existe una molestia, se superan los límites legales, hay que adoptar medidas correctoras. Hay que hacerlo en origen por parte de la actividad. Quienes tienen las competencias para actuar son los ayuntamientos. El artículo 137 de la Constitución reconoce autonomía a los municipios y a las provincias para la gestión de sus intereses. El artículo 25.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local lo dice muy claro. Los municipios son competentes en urbanismo, en disciplina urbanística, en medio ambiente urbano, en la protección contra la contaminación acústica y en materia de policía local. Se trata de una competencia obligatoria en municipios de más de 50.000 habitantes. Hay municipios que realmente no tienen ni siquiera ordenanzas de ruido o no tienen ley de ruido autonómica, ¿vale? En esa comunidad autónoma. Entonces esos municipios suelen tener ley de actividades clasificadas, suelen regular el tema por esas leyes. Pero en cualquier caso, con la legislación que hemos comentado antes, es posible también actuar. Las ordenanzas tienen un rango reglamentario, no pueden contravenir la legislación estatal, ni la legislación autonómica, ni la legislación básica. A veces encontramos ordenanzas que la contravienen. Ordenanzas, por ejemplo, que no están adaptadas a la legislación estatal y por lo tanto no serían de aplicación, por ejemplo, en el tema de los procedimientos de medición, sí, en el resto de cuestiones, si no se han adaptado a la legislación estatal. El artículo 6 de la Ley del Ruido ya indica que corresponde a los ayuntamientos a aprobar esas ordenanzas, que deben adaptarlas, y también deben adaptar el planeamiento urbanístico. Como dije antes, si la ordenanza utiliza un procedimiento de medición no adaptado a la ley estatal, solo se considerará el procedimiento de medición de la ley estatal, pero no el de la ordenanza, porque no es normativa. Eso no significa que si la ordenanza establece unos límites u otras cuestiones en su articulado, no sea aplicable. Lo que no sería aplicable sería el procedimiento de medición. Exclusiones de la ley del ruido. En el artículo 2.2 establece que las actividades domésticas y los comportamientos de los vecinos, cuando la contaminación acústica producida se mantenga dentro de los límites tolerables, estaría excluida. Esto no significa que las actividades domésticas o comportamientos de vecinos estén excluidos. Estarían excluidos si no se superan los límites. Por lo tanto, si hay ordenanzas municipales en las que se puede medir, evidentemente, si superan los límites, la ley del ruido es aplicable. Tampoco son aplicables las actividades militares,
estarían excluidas, y la actividad laboral que se rige por su normativa sectorial. ¿Cómo medimos el ruido? Bueno, el Real Decreto 1367, el estatal del 2007, establecía un plazo de 7 años para poder medir con instrumentos de medida tipo 2. Este plazo está agotado. Ahora ya no podemos medir con este tipo de instrumentos. Tenemos siempre que medir con instrumentos tipo 1, clase 1. Sobre todo cuando estamos hablando de expedientes para imponer sanciones administrativas en un proceso judicial. Esto es importante porque a veces nos encontramos procedimientos en los que conseguimos tumbar los procesos, los informes periciales, porque no están bien hechos. Los instrumentos de medida y calibradores deben seguir la orden del Ministerio de Fomento, que regula el control metrológico del Estado. Como hemos dicho, deben ser ese grado de precisión tipo 1, clase 1, tienen que tener la posibilidad de poder realizar la prueba con filtros de tercio de octava, y se tiene que medir una serie de variables. La ley del ruido además exige que los instrumentos de medida deben verificarse por un organismo autorizado de verificación, que suele tener cada comunidad autónoma y suele estar recogido. La verificación debe ser inicial, al adquirir el sonómetro o el aparato que corresponda, periódica, anualmente, y tras una reparación. Si los certificados de verificación, tanto del sonómetro como del calibrador, no se aportan con los informes periciales, podemos tener serios problemas. Por lo tanto, es una cuestión que hay que tener en cuenta. El artículo 19 de la Ley 37 del 2003 recoge lo que es el autocontrol de las emisiones acústicas. Es decir, sin perjuicio de las potestades administrativas de inspección y sanción, la administración competente puede establecer la necesidad de que exista un sistema de autocontrol de las emisiones acústicas. Es lo que conocemos como el limitador controlador de potencia, que es este aparatito. Bueno, este aparatito es una medida, pero no es la solución. Como hemos constatado en miles de situaciones de juristas contra el ruido, se incumplen sistemáticamente por las actividades el equipo limitador registrador, porque o bien se utilizan equipos paralelos, se utilizan otros instrumentos que no pasan por el equipo limitador, o no todas las instalaciones pasan por dicho equipo, o se manipulan, o se levantan precintos, o se manipula el micrófono, o las actividades se niegan a entregar los registros, se invocan problemas técnicos para entregar los registros, los ayuntamientos no tienen formación para interpretar esos registros, no piden esos registros. Por lo tanto, esto es una medida más, pero no nos sirve para numerosas situaciones que vivimos día a día las personas afectadas. ¿Qué es un valor límite? Viene recogido en el artículo 2 del Real Decreto 1367. Es el valor de un índice acústico que no debe ser sobrepasado. Los valores límite van a variar en función del emisor acústico. Puede ser el ruido del tráfico, ferroviario, aéreo, de la zona. Puede ser un área residencial, un área sanitaria, etc. En distintos índices establece la legislación y también las ordenanzas, está el LK, el LMAX, el equivalente, y esos límites no deben ser superados. En el anexo 3 del Real Decreto 1367 vemos los valores límites de emisión para infraestructuras portuarias y actividades. Así, vemos en el apartado A que para un sector de territorio con predominio de uso residencial no se deben superar con el índice LK, en la noche, el LKN, 45 decibelios en el exterior, que coincide con el límite, el objetivo que propone la Organización Mundial de la Salud. Y el LKE, el día de tarde, de 55 en el exterior. La Organización Mundial de la Salud establece que debe ser 53. Ahí tienen la tabla para no extenderme y poder avanzar. Igualmente, tenemos el ruido transmitido a locales colindantes para actividades en el interior. Así, en un uso residencial, en dormitorio, por la noche no se podrían superar 25 decibelios. Y durante la tarde y día no se podrían superar los 35. En un uso sanitario no se podría superar los 25 en dormitorios, igualmente 35. En un uso educativo, 30 en salas de lectura o 35 en las aulas. Pero hay una cuestión a tener en cuenta, y es la siguiente. En el anexo 3, en el Real Decreto Estatal, entramos en el artículo 25 del Real Decreto.
A los efectos de inspección de actividades, tendríamos que cumplir una serie de requisitos. Como es inviable técnicamente, porque la tabla se refiere a valores promedio anuales, y es imposible para un afectado estar viviendo durante todo un año en su vivienda o en el exterior, lo que se aplica es el artículo 25.1b. Y entonces, ningún valor medido de los valores fijados en la tabla B1, B2 puede superar en 5 decibelios esos valores fijados. Es decir, la tabla que veíamos antes se incrementa en 5 decibelios, de tal manera que a efectos de inspección de actividades, en los dormitorios, aquellos 25 se convierten en 30. Y durante el día y la tarde estaríamos hablando de 40 decibelios. ¿De acuerdo? Los periodos temporales de evaluación diario. Los periodos de día son, según el Real Decreto Estatal, desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Durante la tarde, desde las 7 de la tarde a las 11 de la noche, y el periodo nocturno, 8 horas de 11 a 7. Estos periodos se pueden reducir por la administración competente, siempre que dicha decisión se aplique a todas las fuentes y se comunique al Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, se puede reducir el periodo de tarde a 1 o 2 horas, y alargar el de día también y noche en consecuencia. Voy a ir un poquito rápido porque ya voy mal de tiempo, pero como también tenemos acústicos en la sala, perdón, quería hacer referencia a los informes de medición, y también para aquellas personas afectadas cuando reciben sus informes. Los informes de medición, los informes periciales, deben definir todas las fuentes. Se debe medir siempre en el lugar en el que el valor sea más alto, la situación más desfavorable. Cuando la actividad esté funcionando de manera más ruidosa y donde el nivel transmitido sea mayor. Hay que respetar las distancias a paredes, suelos y ventanas, adjuntar los certificados, como hemos dicho, de la última verificación de los equipos, y en el periodo de validez, a veces nos han enviado informes con los certificados de verificación fuera de fecha. Estas serían las mediciones. Cuando no sean posibles, hay que medir en el centro del recinto. Hay que hacer la corrección por reflexiones. Se puede corregir como máximo 9 decibelios por componentes tonales, bajas frecuencias impulsivas. Es el famoso LK que veíamos antes en la gráfica. Si no hacemos la corrección, estamos hablando del L equivalente. Con la corrección ya estaríamos hablando del LK. También la corrección del ruido de fondo, el tiempo de medición de ese ruido de fondo. El número de medidas del ruido de fondo tiene que ser igual en la medición con ruido de la actividad que cuando se hace el ruido de fondo. Hay que explicar las condiciones meteorológicas, temperatura, humedad, viento. Hay que hacer la calibración, y si estamos en el exterior, usar pantalla antiviento. Se deben tomar fotos de todos los detalles, planos de puntos de medida, incluir otras consideraciones, porque ya que va el perito y si es local, pues hombre, si ve que actúa con puertas abiertas, mencionarlos. O sea, si vemos que no tiene aislamiento local, mencionarlo. Si tiene televisores que no están limitados, mencionarlo. Y este tipo de cuestiones. Incluir los datos de espectro para comprobar que se llega al resultado. Y desde luego, si como peritos observamos que no se superan los límites, pero de forma subjetiva estamos constatando la molestia de la vivienda, es bueno hacerlo constar también. El ruido de fondo, para quienes no lo sepan, es el ruido remanente cuando cesa toda actividad. Es decir, ahora quiero medir el aparato de aire acondicionado en mi despacho, apago el aparato de acondicionado, mido el ruido de fondo en ese momento y luego vuelvo a encender el aparato de aire acondicionado y mido para ver qué nos da. Por lo tanto, cuanto más diferencia hay entre la actividad y el ruido de fondo, más molesta será. ¿Vale? Si no es posible parar la actividad, tendríamos que evaluar este ruido de fondo una vez que la actividad haya finalizado, el final de la actividad. Cuando tenemos una diferencia de 3 decibelios y está enmascarado entre el ruido de fondo y el que medimos, habría que repetir la medición. Otra cosa importante, porque a veces he visto informes en los que se indica que el ruido de voces de la clientela del local es ruido de fondo. Eso no es ruido de fondo, eso es ruido de la actividad que se genera por la actividad. Bueno, la policía, las competencias de la policía local vienen recogidas en el artículo 53.1. Tienen función de policía administrativa, de policía judicial, y la prueba del delito por ruido y de la infracción administrativa desaparece
sino se mide. Por lo tanto, es importante y fundamental la toma de esa prueba adecuadamente por la policía. La policía no es colaboradora de actividades clasificadas, es inspectora. Existe una sentencia del Tribunal Supremo que dice que si la policía está formada puede medir. Por lo tanto, estas afirmaciones que oímos de que la policía no tiene competencias para medir son absolutamente inciertas, siempre que estén formadas debidamente. Las actuaciones de la policía, pues realizar actas normalizadas de medición de ruido, control de horarios, control de ejercicio de instalación musical, las manipulaciones de equipos limitadores, control de puertas abiertas, control de horarios de cierre, si continúa ejerciendo la actividad cuando tiene licencia caducada o cuando existen precintos de instalaciones que harán también de precinto, controles de aforo, si existen títulos habilitantes o modificaciones sustanciales, es frecuente que se presente una comunicación previa, una declaración responsable, comunicando bar de etapas y se realice una actividad de pub o discoteca, control de otros requisitos, si tiene responsabilidad civil, si tiene seguridad, la aglomeración de personas en el exterior, botellones, residencia, ruidos y molestias. Y esos informes de la policía pueden dar lugar a expedientes sancionadores o de medidas correctoras. Si la policía les dice que no tiene sonómetro, no puede ir, insistan en que vaya a sus viviendas, porque si el ruido es evidente y lo puede escuchar, pueden realizar actas de percepción subjetiva, y eso nos va a ayudar bastante luego también incluso en la vida civil. Así que hay que insistir y ser persistentes en que la policía acuda a nuestros clientes. Pasos a seguir para reclamar. Primero, identificar la fuente de ruido, comunicar la molestia al causante de forma firme y educada, formular un requerimiento extrajudicial fehaciente, certificando el contenido y con acuse de recibo, comunicarla a la administración de fincas y al presidente de la comunidad, denunciar ante la policía local al organismo responsable del ayuntamiento, si el ayuntamiento no actúa, al diputado del común o al defensor del pueblo, solicitar incluso la subrogación por inactividad ante el organismo de la comunidad autónoma que proceda, acudir a personales especializados jurídicos y técnicos. Es frecuente en juristas que nos encontramos con que el afectado ha realizado actuaciones y luego tenemos que desenmarañar el entuerto, solicitar medición encargada a un perito ingeniero acústico especializado privado y ir preparando la prueba para, en su caso, acudir a la vía judicial. Es importante examinar el expediente de la actividad contaminadora en el ayuntamiento, si tiene denuncias previas, cuál es el expediente de comunicación previa y declaración responsable, qué proyectos han presentado, el expediente de autorización del uso de suelo público, por ejemplo, en caso de trabajos reguladores, solicitar una inspección rigurosa de la actividad y presentar la reclamación municipal. Mucho mejor si la reclamación municipal está realizada por juristas especializados. Y si todo esto falla, acudir a la vía judicial. Ahí podríamos acudir a la vía civil, por ejemplo, en la acción negatoria de servidumbre, resolución de compraventa por vicio oculto, acciones de cesación, o la jurisdicción contenciosa administrativa ordinaria. Si presentamos la reclamación en vía administrativa y no nos contesta, en el plazo de 3 meses podemos acudir a la jurisdicción contenciosa. Lo mismo el procedimiento especial de derechos fundamentales, que el plazo es más corto. Si interponemos la reclamación municipal y no nos contestan tras 20 días de la reclamación, tenemos 10 días para acudir a la vía judicial. Y en este caso, el mes de agosto no sería inhábil. Y también la jurisdicción penal. La jurisdicción penal cada vez la estamos interponiendo con más voluntad, porque existen situaciones en las que la actividad y la inacción es flagrante, por lo tanto se cumplen incluso sentencias judiciales previas o resoluciones municipales y hay que acudir a la vía judicial. Posible prueba para reclamar: informes médicos acreditativos de las violencias que los ruidos están ocasionando a las personas afectadas, si hay lesiones personales, su valoración, informes de centros escolares, psicólogos de menores afectados por las emisiones, por ejemplo, que acrediten el bajo rendimiento, la falta de concentración, somnolencia en clase, la presión psiquiátrica y psicológica para acreditar esos padecimientos o trastornos que las emisiones han ocasionado y que recomiendan el cese de esa molestia, los informes policiales, aunque no nos cojan las llamadas, aunque la policía no vaya, queda un registro de llamadas, pedimos ese certificado de registro de llamadas y luego lo aportamos a los procedimientos judiciales, o incluso las facturas que acreditan esas llamadas de teléfono, facturas que acrediten daños materiales, como obras de insonorización y ventanas,
certificados históricos colectivos de empadronamiento para acreditar quiénes han vivido allí, desde cuándo, porque pueden reclamar no solo el propietario del inmueble o el ocupante, sino todas las personas que viven en la vivienda. Contar con testigos que conozcan la situación, que estén dispuestos a acudir a juicio. Un acta de presencia notarial para que el notario constate la asistencia de esas emisiones por ruidos en el interior de la vivienda, con ventanas abiertas y cerradas, constate que los ruidos son molestos, el horario de la actividad, incorpore al acta fotografías o vídeos o cualquier otra manifestación que el notario considere oportuna, el informe de detective, actas de navegación, que es como si un notario estuviera por internet y constatara fehacientemente, sobre todo esto para actividades que desarrollan de ocio, que publicitan en sus redes sociales absolutamente todo lo que hacen, vídeos y fotografías, incluso aplicaciones de móviles para grabar con vídeo, aunque estos son indiciarias, no son pruebas fehacientes y siempre vamos a necesitar el informe pericial acústico. En la jurisdicción contenciosa administrativa podemos recurrir contra resoluciones expresas o presuntas de la administración. Existen, como digo, variedades de procedimientos y como los he explicado antes, no voy a extenderme mucho. Suelen ser contra la inactividad de la administración, se puede reclamar indemnización también a la administración por su inactividad o porque actúa deficientemente o ineficazmente. Y luego por la violación por derechos fundamentales. Suelen ser procedimientos también cuando hay una falta de control o cuando existen variedad de fuentes de ruido, una pluralidad de fuentes y no tenemos las fuentes perfectamente identificadas. Entrando en la jurisprudencia, no me puedo ir hoy de aquí sin decirles que existen 3 sentencias importantísimas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2 de ellas de juristas contra el ruido, en especial llevadas a cabo, conseguidas por nuestro compañero de Valencia, Andrés Morey, como son la de Gustavo, el asunto Gómez Moreno, perdón, contra España, en el 2004, y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Cuenca Starsoso en el año 2008. Luego, la pionera fue la señora López Ostra, en el año 94, cuando el Ayuntamiento de Lorca tuvo una actitud pasiva y tolerante por ruidos y malos olores, que soportaba procedente de una depuradora. Estas 3 sentencias sientan la misma doctrina. El ruido afecta a la salud física y mental, el derecho a la intimidad y a la integridad del domicilio. La actividad de los ayuntamientos debe proteger estos derechos de una manera eficaz. Se requiere una actuación positiva y efectiva para proteger esos derechos. Hay que solucionar realmente el problema. No es suficiente una simple actividad administrativa. Incluso se llega a decir que aunque el ayuntamiento haya realizado ordenanzas, haya incoado expedientes sancionadores, haya aprobado mapas de ruido, etc., no es suficiente. Hay que solucionar realmente, efectivamente, dicho problema. El Tribunal Constitucional también recogió en la sentencia 119 del 2001, 24 de mayo, que una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivarse como evitables e insoportables al merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar. La afección a los derechos fundamentales también viene recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de abril del 2003. Después han seguido más. El ruido en el domicilio vulnera el derecho a la intimidad personal y familiar. No se le puede exigir al afectado una prueba más allá de lo razonable cuando estamos en zonas acústicas saturadas, porque se supone que ya en una zona acústica saturada los límites están superados. Se aplica el artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1983 de protección al honor. Esto es importante. Probada la emisión se presume el daño. Los juristas en nuestros procedimientos judiciales acompañamos informes médicos y toda clase de pruebas. Pero una vez que nuestro informe pericial acústico acredita la superación de los límites, el daño se presume y podemos tener derecho a indemnización. No es necesario el informe acústico si existen otras pruebas, pero siempre lo recomendamos. Es fundamental, sobre todo en aquellos casos dudosos. Ahora, en derecho penal es fundamental la aportación de informes periciales acústicos. Si no, no va a prosperar el procedimiento penal. Y también es importante tener una cosa clara. Es irrelevante que la actividad tenga autorización administrativa, licencia o lo que fuera. Si se superan los límites, la licencia da exactamente igual. Es como conducir un vehículo con permiso de circulación e ir a 200 por hora por una vía de 60 kilómetros por hora.
Quédense con estos preceptos. Estamos invocando últimamente nuestros procedimientos penales. El artículo 325 y 329 del Código Penal. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y con multa de 10 a 14 meses de inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de 1 a 2 años, el que contraviniendo las leyes provoque o realice ruidos o vibraciones. Si se crea un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se pone la pena de prisión en su mitad superior. Y la autoridad funcionario público que a sabiendas hubiese informado de la concesión de licencias también podrá ser castigado. Por lo tanto, les animamos en aquellos casos flagrantes a iniciar también la vía penal. Tenemos precedentes, el caso de la Madrila, de la Audiencia Provincial de Cáceres el 15 de enero del 2018, que condenó a la alcaldesa y concejal por un delito continuado de prevaricación medioambiental, que fueron inhabilitados para cargo de empleo público durante 8 años. A hosteleros de 9 locales, delito contra los recursos naturales y medio ambiente y pago de multas y delito de lesiones. Indemnización por daños morales que oscilaron entre 2.500 y 10.000 euros, 99.000 euros en total. Y prisión entre 2 años y 3 meses a 2 años y 9 meses. Se inhabilitó a los hosteleros entre 1 año y 1 año y 9 meses. Dieron el indulto y no fueron indultados. También es importante esta sentencia del Tribunal Supremo de 2015, que condena por delito de prevaricación en su modalidad omisiva a 2 alcaldes por tolerancia de la conducta de contaminación acústica procedente de un pub y su inacción frente a las reclamaciones administrativas. Hay una patente manifiesta omisión del deber de garante, no haciendo caso a denuncia, en caso de falta de licencia y mediciones sonométricas. No puedo tampoco marcharme sin hacer alusión a sentencias sobre eventos multitudinarios, por ejemplo en Canarias, y así como en otras ciudades, nuestros juristas han conseguido la nulidad de distintos festivales. La última también ha sido recientemente en Cádiz, por contaminación acústica. Se declaran nulos las licencias y se prohíbe la realización de los eventos. Aquí hemos conseguido trasladar, los vecinos han conseguido trasladar el evento a otras zonas de la ciudad porque se generaba contaminación acústica y se superaban los límites y, como insisto, la aglomeración de personas que ven estas imágenes se considera contaminación acústica, por sí sola ya incumplían los límites. Importante esta sentencia, todos los que están en estos temas la conocerán. El Tribunal Supremo del 2008 se indemnizó con 156.000 euros a cada uno de los vecinos. Lo importante de esta sentencia, no se preocupen porque esta ponencia la distribuiremos, así como la grabación, pero ya tengo que ir bastante rápido. Lo importante es que el tribunal utilizó como parámetro para calcular la cantidad el precio medio de alquiler de los inmuebles los que recibían los denunciantes por los meses que llevaban denunciando los hechos sin respuesta. Para esto es importante aportar informe pericial. ¿Qué podemos hacer ante estas situaciones que vemos continuamente? ¿Cómo podemos resolverlo? Y ya concluyo con las medidas de cómo podemos resolver esta situación. Voluntad política y efectiva aplicación de la ley, políticas ambiciosas en materia de ruido. Necesidad de introducir desde el inicio en cualquier diseño de actuación municipal la variable acústica. Si no se considera el ruido desde el inicio, reducirlo luego supone grandes esfuerzos. Adaptar las ordenanzas a la ley estatal, incluir los ruidos vecinales, coordinación efectiva en el ayuntamiento de todos los servicios implicados, unificando criterios. Dotar a los servicios municipales y a la policía de medios materiales y humanos, mediciones de noche. Formación especializada a las técnicos municipales. Si se externaliza el servicio de control, inspección y mediciones a empresas especializadas, controlar los conflictos de intereses. Nos hemos encontrado que empresas que inspeccionan son las que adoptan también las medidas correctoras o el proyecto de aislamiento. Control efectivo del ruido por la policía, inspectores. Mejorar registro de denuncias para seguimiento de actividades reincidentes. Evitar la cultura del decibelio. Control de oficio de las declaraciones responsables para ver si coincide la realidad de la actividad con lo comunicado. Supervisión y control de actividades no clasificadas, pero molestas. Incoación de procedimientos sancionadores sin que existen numerosas denuncias. ¿Por qué se tarda tanto en sancionar? Sancionar con clausura temporal, suspensión de licencias o precintos de equipos. Supervisión, control y restricciones de horarios.
declarar la ineficacia de la declaración responsable. Las declaraciones responsables en convenciones previas no permiten dar licencia vulnerando derechos fundamentales. Importante acordar medidas provisionales. El cuidado del medio ambiente, como dice mi compañero Joaquín José Herrera, continuamente exige cautela y acción preventiva. Lo establece el Tratado de la Unión Europea. Procedimientos ágiles y eficaces, campañas de sensibilización y concienciación para promover cambios en el comportamiento de las personas. Encuestas de percepción subjetiva del ruido a los ciudadanos, campañas escolares, peatonalización de calles sin instalar terrazas, sustituyendo el tráfico, establecer zonas acústicas, zonas tranquilas, zonas de protección acústica especial, control de terrazas y veladores, que deben tener una licencia independiente y un estudio de impacto acústico. El aforo de las terrazas no debe sobrepasar el 50% del local y no puede ser una extensión de la actividad. Talleres, bares, restaurantes, pubs, gimnasios, supermercados, discotecas insonorizados. El limitador registrador no es la única solución. Ya termino. Actividades contaminantes incompatibles con el uso residencial. Y la distancia del foco ruidoso es la única solución real. Incluir en el mapa de ruido las zonas de ocio. Participación efectiva de los ciudadanos en la tramitación de los mapas y planes. Información económica del plan de acción. Sin plan de acción y dotación presupuestaria es imposible actuar. Mejor planificación territorial y urbana. Protección del patrimonio histórico. Tasas por la prestación de servicios de inspección a cargo del que contamina. No olvidemos el principio de que el que contamina paga. Planes de movilidad sostenible, protección a trabajadores en entornos ruidosos, control del ruido de obras públicas y del ruido industrial, atención a los afectados por el ruido de la salud pública, formación a profesionales sanitarios, desarrollo de una buena cultura del bienestar sonoro y aprecio por ambientes sonoros positivos. Servicios municipales de limpieza más silenciosos, etiquetas que informan a los consumidores sobre los niveles de ruido y confort acústico, instalación de concienciadores de ruido en escuelas, oficinas municipales y espacios públicos. Un guiño a la norma UNE nueva, que ya establece como los frigoríficos, si las viviendas son los edificios muy ruidosos o poco ruidosos, y un guiño al Real Decreto que salió en diciembre del 2022, que establece la obligación en el artículo 9 de que los ayuntamientos establezcan zonas de bajas emisiones, que no solo para la contaminación del aire, sino también para el ruido. La reflexión. Nos gusta mucho esta reflexión de don Antonio Muñoz Molina, Premio Príncipe de Asturias, establece este párrafo tan bonito, que el silencio, al que muchos le tienen miedo, entre nosotros, me temo que no tiene mucho prestigio, que suena muermo y a tedio, no en vano, la palabra silencio se le añade con tanta frecuencia, tan adhesivamente, el adjetivo sepulcral, pero es justo en medio del silencio cuando se pueden percibir más intensamente los sonidos, los rumores, los poderosos ritmos de la vida, el ruido del tren, como en los pasos que se acercan, el del viento en los árboles, una noche de agosto y el de la voz amada. Sin la disciplina atenta del silencio no podría hacerse ni escucharse la música. Mejorar el medio ambiente acústico y proteger nuestra salud es tarea de todos y de todas. Muchísimas gracias por su atención.